Bueno, y esta semana que tiene características muy especiales porque en medio de esta pandemia se está desarrollando un campeonato de fútbol a nivel americano. En realidad, no solo acá, también está la Eurocopa, pero bueno, lo que iba a ser en Colombia y Argentina pasó a ser únicamente de Argentina y finalmente se suspende y termina siendo en Brasil con unos números terribles en torno a muertos y contagiados de COVID-19. Fíjate que ayer los números que dio a conocer el gobierno brasileño hablaban de 480.000 muertos y 17 millones de casos. Y a pesar de todo, se desarrolla el campeonato de la Copa América. Ya de por sí venía complicada la organización porque iban a hacer un torneo entre dos países con una distancia de 10.000 kilómetros aproximadamente entre Argentina y Colombia. Ya eso era un problema en sí mismo. Colombia no se decide suspenderlo necesariamente por el COVID-19. El problema estaba con esa rebelión impresionante que vivió y vive el pueblo colombiano. Acá no se quiso, se escuchó a los epidemiólogos, pero Brasil no escuchó a los epidemiólogos y desarrolló el campeonato y lo está desarrollando, ¿no? Ujú. Sí. Y los números de colapso son tremendos y la complicación más importante en ese sentido tiene que ver con que dos de los estados más complicados en cantidad de casos y fallecidos son vecinos a la República Argentina. Paraná y Santa Catarina tenían ayer 96 y 97% de las camas de terapia intensiva ocupadas. Va Ujú. más allá de lo estrictamente futbolístico todo esto y las complicaciones que puede pasar si se erra o no se erra un penal. Y el otro dato es que allí hay la cepa de Manaos que se origina Ujú. allí y que trajo complicaciones en la Argentina, ¿no? La segunda Exactamente, ola estuvo marcado por la por la semana. Manaos, efectivamente. ¿Qué le parece si compartimos como un primer acercamiento a lo que está pasando en Brasil? Y es muy interesante porque me hizo acordar lo que dijo Alberto Fernández de Vienen de la Selva, porque dentro de las manifestaciones que se realizaron fuera de los estadios, la hicieron los propios aborígenes. Es muy interesante las manifestaciones que se concretaron. Las otras voces que no tienen aquí repercusión ni son escuchadas, bueno, allí en Brasil por lo menos las cadenas internacionales tienen en cuenta lo que dicen estos sectores. Así que doctora, cuando quiera la primera parte del programa de hoy. Muy bien. Vamos a compartir pantalla con quienes nos están mirando. Estamos bien ahí, ¿no? Muy bien. O que são 475 mil pessoas? É um Maracanã, mais um Mineirão, um Mané Garrincha e mais 7 estádios cheios de gente. 10 estádios lotados morreram durante a pandemia. E a maioria dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Hoje, são estádios cheios de silêncio. Nessa Copa América, lembre-se, Bolsonaro correu para atender a Conmebol, mas demorou 8 meses para negociar as vacinas que poderiam ter salvado muita gente. Lembre-se disso quando a seleção jogar em estádios vazios. Lembre-se que centenas de milhares de brasileiros e brasileiras poderiam estar vivos, mas morreram por causa do descaso e dos crimes desse governo. Não sou governo. Não há o que festejar, mas é hora do país inteiro se unir e gritar em uma só voz. Bien. Señor Dinero, otra vez el capitalismo y los números, ¿no? Los números que refleja la guita que va a repartir la Conmebol, porque no solo estamos hablando de la plata que recauda, que no es para ella misma, para la Conmebol que se queda con la totalidad de la plata que junta, sino que la reparte. Y ahí hay
en silencio. Aportes a premios, perdón, a premios no, y premios a clubes y selecciones, 300 millones de dólares. 300 millones de dólares. Claro, ocurre que dentro de estos millones está Suárez, Luis Suárez, Neymar, Lionel Messi. Hay una garantía de plata en movimiento muy importante. Y como si esto fuera poco, garantiza la Conmebol no solo el desarrollo del campeonato actual, sino de los campeonatos siguientes. La Copa América 2024, 2028, ahí tiene una red de agencias de publicidad que trabajan en términos de ingresos globales, lo que en total hace que la Conmebol, para cada una de las próximas 3 versiones, tenga 140 millones de dólares totalmente garantizados, más lo que venga después con la televisación y todo lo demás. Otra vez, el fútbol, el desprecio de la salud y el dinero, doctora. Exactamente. Y además el riesgo en el que estamos hoy a nivel mundial, que no tiene que ver solo con la pandemia, sino el riesgo de naturalizar la muerte, ¿no? Es impactante la correlación gráfica que establece este video entre la cantidad de muertos que tiene Brasil a lo largo de todo este tiempo que llevamos de pandemia y la cantidad de estadios llenos que esas muertes representan, ¿no? Cuando lo vemos así, graficado tan pragmáticamente, nos choquea, ¿no? Nos alerta, nos angustia. Y mientras tanto seguimos viviendo con una naturalización como si las muertes no se trataran de personas, ¿no? Se trataran de números, solamente números. No percibimos que detrás de eso hay familias, hay historias, hay proyectos, hay sueños que se truncan para siempre, que no es que se postergan, se truncan para siempre. Esa es una de las aristas que podemos pensar en torno a este tema. Por otro lado está esto que vos estás señalando, ¿no? El dinero que mueven estas organizaciones y lo llamativo que resulta que frente a estados que no han podido conseguir vacunas, estas organizaciones consigan sus propias vacunas, ¿no? O sea, lo que nos está mostrando es ese gesto, por un lado, y por otro lado, la relación que tiene con los trabajadores, ¿no? Con los futbolistas, que no los pensamos como trabajadores, ¿no? Los pensamos como personas que llevan adelante una carrera exitosa, muchas veces son modelos, son referentes a los que jóvenes, adultos miran y desean, yo quisiera estar ahí, yo quisiera haber sido como él, yo quisiera haber tenido esa oportunidad. Y son personas que en este contexto han estado hiper exigidas, ¿no? Desde exponer su corporalidad al virus, la obligación de jugar bajo cualquier concepto, no esperar el tiempo necesario para la recuperación, la presión con los testeos permanentes para ver si tal o cual arquero entraba o no entraba en el siguiente partido. Casi esclavos de lujo, ¿no? Sí, y al respecto no hay que dejar de mencionar cómo quien intentó hablar fue inmediatamente sancionado, pero tal vez no desde el hecho en sí, sino en la amenaza, porque quien tuvo COVID positivo fue un delantero de Bolivia, el seleccionado de Bolivia, Marcelo Moreno Martins, que escribió en redes sociales que la gran cantidad de contagios refleja que a la Conmebol solamente le importa el dinero. Esa piedra que lanzó el delantero boliviano trajo respuesta. Tanto es así que la propia Conmebol lo amenazó, es más que amenazar, le dijo, se le va a aplicar el artículo 12 de la Conmebol, que indica que las asociaciones miembros, los clubes y los jugadores, todo igual, asociaciones miembros, clubes y sus jugadores, lo mismo, los oficiales de partido y demás miembros deberán actuar en todo momento con respeto y estricta observancia a los principios de lealtad. Fíjese dónde entra aquí la lealtad.
la integridad y la deportividad. A lo cual inmediatamente Marcelo Moreno salió a publicar un comunicado donde dijo que no había sido su intención generar una polémica o cuestionar a la Confederación Sudamericana de Fútbol ni a sus autoridades. Y ahí cuenta todo lo que quiso decir y señala que sus palabras habían sido interpretadas de manera incorrecta. Qué peligroso, ¿no? Que la lealtad implique el silenciamiento, ¿no? Qué peligroso. Por eso es interesante pensar cómo este sistema transforma los talentos, los sujetos, las sujetas en mercancía. Y en tanto es mercancía, no tiene libertad para decidir. Y lo que decíamos antes, ¿no? Esclavos de lujos. Doctora, quisiera poner usted el otro video sobre la Copa América, porque incluso allí hay testimonios de personas que no pueden ir a los estadios, incluso lo maneja en esos términos, manifiesta su inconformidad por tener que verlo en los bares y no como pasa en Europa, donde se puede ir a la cancha. Así que, como para redondear el tema de la Copa América y esta horrible presentación anti-salud pública. Entre gritos de gol y de protesta, Brasil comenzó a vivir la segunda Copa América consecutiva en su territorio. Grupos indígenas marcharon el domingo por la avenida que conduce al Estadio Mané Garrincha de Brasilia, sede del partido inaugural entre el local y Venezuela. Los manifestantes cuestionan la decisión del presidente Jair Bolsonaro de recibir el evento en plena pandemia de coronavirus. No es justo que un gobierno como este, con más de 500.000 muertos por COVID y muchos brasileños como nosotros sin vacuna, acepte realizar una Copa América que otros países sudamericanos no aceptaron por los peligros de la pandemia. Sul-americano no aceptar la Copa América debido a los riesgos de la pandemia. El ofrecimiento del gobierno federal de Brasil fue la última carta que podía jugar la Conmebol para impedir una nueva suspensión del torneo de selecciones más antiguo del mundo, que debía disputarse en Argentina y Colombia. Cuestionado por su caótico manejo de la emergencia sanitaria, Bolsonaro recibió el torneo pese a críticas de futbolistas, entrenadores y expertos en salud, que advierten de posibles daños y de la llegada de una tercera ola. Ante la imposibilidad de asistir a los estadios por las restricciones sanitarias, los brasileños tuvieron que seguir la goleada de la Canariña por televisión. Ahora está teniendo lugar la Eurocopa con público, porque en Europa la vacunación está adelantada, entonces es otra cosa. Aquí tenemos que verlo en la tele, no hay otra forma, no se puede comparar porque sin el calor humano no es lo mismo. Pero esto es lo que tenemos, así que vamos a animar a la selección, vamos Brasil. Vai Brasil! La celebración de la Copa estuvo en vilo hasta el jueves por la presentación de 3 recursos ante la Corte Suprema por parte de 2 partidos opositores y un sindicato, que buscaban impedir la organización del evento en el segundo país del mundo con más fallecidos por el virus. El máximo tribunal dio luz verde al torneo, aunque advirtió sobre la necesidad de reducir eventuales daños. Bueno, evidentemente tampoco es el Poder Ejecutivo el único, ¿no? El Poder Judicial ayuda bastante a Bolsonaro, pareciera. Cualquier parecido con nuestro país. Sí. Pensaba, en alguna oportunidad leí que el fútbol había ocupado en la sociedad moderna el lugar del circo romano. Y bueno, pensaba esto, ¿no? Pensaba, nuestras sociedades han generado un montón de espectáculos que buscan el divertimento, ¿no? Hoy escuchaba también una publicidad sobre estos torneos que están teniendo lugar y la necesidad que hay de fútbol, de ver goles, y pensaba en esto, ¿no? En el divertimento. La diferencia que hay entre el divertimento y el entretenimiento. ¿No? Esta idea de que el entretenimiento nos tiene entre, y como nos tiene entre, nos hace pensar
a diferencia del divertimento que nos impide pensar porque nos anestesia. Y pensaba en esta publicidad que decía que tenemos necesidad de fútbol, de goles, de penales, tenemos muchas necesidades en este tiempo. Solo que hay necesidades que son prioritarias y otras que no dan, ¿no? Hay entretenimientos que sirven para bajar la angustia y hay divertimentos que nos impiden pensar y ver la situación en la que está el mundo. Y pensaba el carácter popular que tiene el fútbol, que tuvo siempre el fútbol, y cómo estas organizaciones se apropiaron de la fiesta popular, la vaciaron de contenido y la transformaron una vez más en una herramienta del mercado. Siempre hubo futbolistas que se opusieron a estas organizaciones. Maradona fue uno de ellos. Y fue víctima de estas organizaciones de muchísimas formas. Bueno, ahora vos contabas este caso, ¿no? Este jugador colombiano que quizás con menos poder de resistencia que Maradona acomodó su discurso para pedir una disculpa, porque en realidad lo que hizo la organización fue docilizarlo, ¿no? Aleccionarlo. Claro. Y frente a esa amenaza de docilización, bueno, el jugador se reordenó. Pero en realidad lo que estaba diciendo es que lo que todos estamos viendo, los intereses económicos que están por detrás de un deporte que la gente ama, y que lo entronco con lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Como a veces determinadas emociones, determinadas sensaciones se agitan desde determinados sectores para movilizarnos emocionalmente e impedirnos pensar. Bueno, así estamos. Bien. Bueno, y lo que viene a continuación se vincula con el COVID-19 porque otra vez durante esta semana el eje del debate, no solo en Bahía Blanca, sino en buena parte de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en aquellos distritos que están en fase 2 y no tienen clases presenciales, justamente la vuelta a las escuelas, si sí o si no. Esta semana hubo una particularidad, sobre todo el fin de semana y que se replicó después, que se relaciona con una manifestación conjunta muy fuerte que hizo Juntos por el Cambio, encabezado por el propio expresidente Mauricio Macri, que fue bajando y que terminó en expresiones aquí en Bahía Blanca por parte de los concejales del bloque del oficialismo y en forma masiva de los funcionarios, por ejemplo, a través de las redes sociales. Volvemos a hablar de la presencialidad y de las clases remotas. ¿Cambió algo? ¿Ves que cambió algo en la situación de estos planteamientos que se han dado hace un mes cuando estábamos todavía en fase 3 y caímos en 2 y las manifestaciones? Digo, ¿hay alguna variación tal vez desde lo discursivo? Lo que yo empiezo a ver es que para la gente común, para los que miran esta situación desde afuera, digamos, comienza a estar clara la idea de que hay un manejo partidario del tema, no político. La educación es política. Pero empieza a haber como cierto vislumbramiento de que el tema está siendo usado en el marco de una campaña política. Y lo que también estoy viendo como distinto es que los discursos perversos se están perfeccionando también, ¿no? O sea, cada vez que se discute este tema, se menciona menos el contexto en el cual el tema se está debatiendo, que es un contexto de pandemia. Y no sé si querés que veamos algo y después charlamos, o... Sí, por supuesto. Podemos empezar escuchando al jefe del servicio de pediatría del Hospital Pena de Bahía Blanca, el doctor Marcelo Meo, porque está no solo resaltando que hay una importante cantidad, o dicho de otra forma, una mayor cantidad de chicos y chicas internadas, sino también con ciertas consecuencias
después de haber atravesado el COVID. Así que si te parece podemos arrancar por ahí y después ir contando de alguna manera cómo fueron entrelazándose distintos mensajes y posturas sobre este tema. Perfecto. Aquí estamos. En cuanto a pediatría, tenemos varias situaciones. Por suerte, los casos en pediatría suelen ser no tan graves como en adultos, pero sí han aumentado mucho los casos, y tenemos la situación de que se internan por patología respiratoria por el COVID, con la gravedad que esto implica, y además se internan por otras situaciones, como pacientes con diabetes o quemados o por cirugías que no tienen, el motivo de internación no es el COVID, pero tienen la infección, con lo cual necesitamos a estos pacientes aislarlos y manejarlos con todos los cuidados y con todo el equipo de protección personal que necesitan estos pacientes. Sí, los chicos a todas las edades se pueden contagiar COVID. Nosotros tenemos una prevalencia, un pico más importante en el primer año de vida y después en la adolescencia. Son las dos situaciones donde más casos hemos tenido de COVID. Insistiendo siempre que si bien han aumentado los casos internados por COVID, en pediatría no tiene la gravedad que tienen los pacientes adultos. Pero sí requiere toda una logística de manejo, porque todos los pacientes que se internan tanto con COVID o como con sospechas, hay que manejarlos como tales, y hay que aislarlos, hay que ponerles todo el equipo de protección para tratarlos, con lo cual eso lleva un trabajo extra. Y este año el aumento de casos ha ido de la mano del aumento de la circulación de la gente. El año pasado, gracias a Dios, tuvimos poquitos casos, pero bueno, la situación social ha hecho que la movilidad de la gente aumentara el número de contagios, y este año ha aumentado en forma muy importante el número de casos que tenemos internados de chicos con COVID. Y bueno, también estamos viendo una enfermedad que, si bien es habitual en pediatría, pero ahora se ha incrementado con los casos de COVID, que es el famoso síndrome de enfermedad inflamatoria post-COVID, que tiene complicaciones cardiológicas y de múltiples órganos, que eso lleva aproximadamente 7 a 10 días de internación mínimo. ¿Con alguna secuela a largo plazo? Algunos de esos chicos pueden quedar con alguna secuela coronario, que por suerte por el momento no hemos visto. Bueno, el doctor Meo es jefe del servicio de pediatría del Hospital Pena de Bahía Blanca. Habló de, o sea, no menciona la cuestión de las clases presenciales, pero sí de la circulación. Y ahí coincide con el infectólogo Tomás Orduna, asesor del jefe de Estado de Alberto Fernández, donde dice: en la circulación se producen también los contagios. ¿No? Exacto. Y bueno, ahí está... Perdón, discúlpeme. Algo que sabemos, digo, a nivel mundial se ha registrado esto, no es que es un dicho de un epidemiólogo argentino desprendido de cualquier contexto, ¿no? Totalmente. Bueno, y aquí otra postura en este sentido es la evidencia que ha presentado hoy el SUTEBA Bahía Blanca en un importante trabajo donde, citando normas internacionales, menciona que la evidencia científica muestra que las partículas virales del SARS-CoV-2 se propagan entre personas con mayor facilidad en espacios cerrados que al aire libre, y que a menudo la concentración de partículas virales en interiores es más alta, por lo que las estrategias de mitigación en materia de ventilación pueden ayudar a reducir la concentración de partículas virales. El eje está puesto en este caso en la ventilación cruzada y en los periodos de intenso frío que se está atravesando en este momento. Y agrega en uno de los párrafos el SUTEBA Bahía Blanca: es sabido en las escuelas que con frío no se aprende. ¿Cierto, doctora? Ni con frío ni con hambre, ¿sí? Es interesante esto que te marcaba antes, ¿no? O sea, los discursos hay que anclarlos en un contexto, porque si no están anclados en un contexto, son discursos vacíos. Siempre lo que se dice en un contexto sociohistórico, en un territorio en particular. Y nosotros estamos hablando desde
desde Bahía Blanca, estamos hablando en este contexto sociohistórico en el que estamos inmersos en una pandemia, y estamos tratando de aplicar protocolos en el marco de escuelas que sabemos previa pandemia carecen de muchas condiciones y que atraviesan una crisis. Y en ese contexto estamos hablando de aplicar protocolos con rigurosidad, como se pueden aplicar en otras partes del mundo. Estamos hablando de kits de seguridad, cuando sabemos que esos kits llegan irregularmente, que lo que se reparte no alcanza para todos, y eso no lo sabemos desde los discursos oficiales, lo sabemos desde lo que dicen los compañeros y las compañeras trabajadores que ponen el cuerpo a esta situación. Fue muy impactante también esta semana que pasó, las noticias que tuvimos a este respecto, ¿no? Esa imagen de esa docente reclamando por la virtualidad en este contexto para la enseñanza, al mismo tiempo que se difundía la noticia de su muerte. Y por COVID, ¿no? No una muerte por cualquier otra cosa. Lo ligo también con el video inicial que veíamos respecto de la Conmebol, donde en el video se decía que son muertes que podrían haber sido evitadas. Por eso la importancia también de contextualizar estos discursos. Estamos hablando de educación presencial en un contexto de pandemia. Entonces, las prioridades que establezcamos tienen que tener ese encuadre situacional, histórico y geográfico. Y desde ahí, entonces, evaluar la conveniencia o no de la presencialidad, evaluar lo que se pierde en presencialidad, lo que se pierde en virtualidad, y en función de eso tomar decisiones. Doctora, cuando estaba mencionando de los discursos y demás, en las últimas horas se conoce un comunicado de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría, aquí de Bahía Blanca, la filial de Bahía Blanca, en el que, bueno, menciona algunos puntos como los beneficios que otorga la presencialidad, entre otros puntos dice que favorece no solo la educación académica, sino también la sociabilización de niños, niñas y adolescentes. Sostiene que la presencialidad deberá estar supeditada a la situación epidemiológica y sanitaria específica de cada ciudad, pero más abajo termina diciendo efectivamente que insta a las autoridades responsables a que el hecho de suspender la presencialidad en las escuelas debería ser la última instancia a recurrir. Y yo pensaba en este sentido, y por eso traslado, ¿en qué medida los profesionales médicos pueden avalar las clases o la realización del ciclo lectivo? En la misma medida que yo como docente puedo avalar que una cirugía se haga en tal o cual condición. Ok. Yo coincido con los médicos pediatras que la presencialidad es inestimable para la sociabilidad de las niñeces. Nadie podría discutirlo. Tampoco vamos a discutir las diferencias que hay entre la educación virtual y la educación presencial. Hay diferencias, de todas maneras no hay garantías, ¿no? O sea, la presencialidad, en principio podríamos decir que facilita la interrelación, la conexión, el apego, el encuentro. Pero también sabemos que infinitas veces en presencialidad eso en el aula no se da. Y no se da por millones de condiciones. A veces porque la organización que tiene que tener el aula no es posible, a veces porque el docente no puede garantizar esa conexión por infinitas circunstancias, por cuestiones emocionales, por cuestiones vivenciales. Y cuando se da es maravilloso. Y los aprendizajes tienen que ver con eso, ¿no? Con esa conexión, ese vínculo que se establece entre docente y alumno.
Pero eso no está garantizado por la presencialidad. Eso se construye, como se construye cualquier vínculo. Y tampoco está estrictamente negado y perdido en la virtualidad. Es un error intentar trabajar la virtualidad de la misma manera que trabajamos la presencialidad. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado está lo pedagógico, tema que no se toca. Cuando hablamos de presencialidad en las escuelas o hablamos del retorno a las clases, en ningún momento se toca la cuestión pedagógica, que es el punto central, ¿no? En este contexto, en pandemia, ¿es pedagógico habitar las aulas? Habitar aulas que se convierten en instrumentos de docilización, porque tenemos que impedir que los chicos se junten, que los chicos se toquen, que los chicos se saquen el barbijo. Por otro lado, ese contacto estrecho que se produce en la presencialidad que conocíamos antes entre docentes y alumnos, y que garantiza el proceso de aprendizaje, también está vedado. O sea, si un alumno no entiende, tengo que desarrollar estrategias a distancia para que me entienda. Pero no me puedo sentar con él a intentar encontrar la forma de ayudar ese proceso cognitivo. Proceso cognitivo que tiene muchísimas aristas, ¿sí? Y que, te repito, la presencialidad no las garantiza. Pero además, cuando hablamos de presencialidad en este contexto, tenemos que ver cuánto se gana y cuánto se pierde en todo sentido. Y si un médico está señalando que en su hospital los casos de chicos infectados con COVID han aumentado y que a largo plazo, quizás estos chicos transitan la enfermedad de una manera más tranquila que un adulto, pero atención, o sea, los casos de COVID en el hospital han aumentado, entonces chicos que llegan al hospital, es decir, que no es tan tranquilo como imaginábamos. Pero por otro lado, nos están hablando de un aumento también en la detección de patologías que existían antes, pero que ahora, por incidencia del COVID, han aumentado, como el síndrome de enfermedad inflamatoria, que el mismo médico nos señala que son chicos que pueden quedar con cardiopatías. Entonces, me parece que todo eso es poner un discurso en contexto. Todo eso es lo que hay que evaluar para después poder tomar una decisión crítica, no compulsiva. Nadie está diciendo que nunca más se vuelva a la presencialidad en las escuelas. Nadie está diciendo que las escuelas presenciales no sirven. Lo que se está diciendo desde determinados sectores es que en este contexto la presencialidad es muy riesgosa. Es riesgosa para la vida. Son chicos que pueden contagiar a seres que aman, a abuelos, a padres, a madres. En San Juan falleció en esta última semana una pareja que no conoció a su bebé. Entonces, digamos, las situaciones hay que contextualizarlas, hay que personalizarlas, porque si no la muerte se vuelve una categoría abstracta. La enfermedad se vuelve una categoría abstracta. ¿Es importante el aprendizaje? Sí, claro, tiene que ver con la promoción social de las personas, con la promoción integral de la persona, tiene que ver con la sociabilidad de las personas. Claro que es importante. Pero no hay ningún conocimiento que se pierda y no se pueda recuperar. Hace un ratito, no sé, si estamos en vivo, hará 1 hora y media aproximadamente, terminó un panel que hizo el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Sur, donde consultó a 4 docentes de Bahía Blanca. Lo primero que resaltó una de ellas es qué bueno que nos den la palabra y podamos contar lo que nos está pasando. O sea, hay muchos elementos que me gustaría resaltar. Me quedo con algunos. Uno de ellos es una docente de historia que cuenta que trabaja en 5 escuelas. 5 escuelas, lo cual hace un total de 14 cursos que tiene. 347 alumnos de 2021
y dice, en un momento, digo 2021 porque tengo más de 100 alumnos pendientes de acreditación del 2020. Y cada cual, por supuesto, con sus particularidades. Y además, en mi casa tuve que comprar elementos y que comparto con mi hija, que también va a la escuela. E incluso mencionaba una de ellas, es que en un momento, cuando estaba realizando el Meet, porque ustedes saben que se utilizan esas plataformas que son gratuitas, ¿no? Decía que tenía frente, así en los cuadritos, a padres o abuelos, madres o abuelas, escuchando la clase para poder tener elementos para poder ayudar a su propio hijo o hija, o nieto, lo que sea. Y en un momento, cuando hablabas vos de los kits de limpieza, pensaba que una de ellas decía, la complicación además estaba porque nos vienen faltando elementos, y utilizó esta palabra que dije, esto la tengo que contar esta noche, que es cartoneamos plata para comprar una impresora. Una mezcla muy importante de elementos que se dieron entre lo que ya venían en falencias y lo nuevo que se ha planteado. Y han dejado como una estrategia a pensar para futuros paneles ahí en el Departamento de Ciencias de la Educación, poder hablar con los alumnos y las alumnas. Me parece que es otro sector bastante invisibilizado, ¿no? Y que no ha tenido demasiado lugar, más allá de las encuestas que se vieron, que hizo para el Departamento de Economía, que contábamos hace un tiempo. Y ahí es interesante ver para qué queremos escuchar las voces que queremos escuchar, ¿no? Digamos, si nosotros vamos a hablar de la circulación del virus, de las formas de contagio, de las formas de protegernos, tenemos que hablar con epidemiólogos, claramente, ¿sí? Son los que nos pueden dar una opinión científica, ¿sí? Que no es una opinión, en realidad es pensamiento científico, ¿no? Conocimiento en torno a una temática. Si nosotros queremos hablar de condiciones pedagógicas para la educación, tenemos que hablar con pedagogos y docentes, ¿sí? Porque son los que se preparan para abordar estas temáticas, los que construyen conocimiento en torno a estas temáticas. Si queremos escuchar a las familias, a los padres, a los chicos, es para enterarnos de sus angustias, para enterarnos de los temores, de las dudas, y para poder, ante esa situación, y conociendo esa situación, poder desarrollar y desplegar estrategias para contener esa angustia, que es lógica, ¿sí? Pero no para tomar una decisión si presencialidad sí o presencialidad no. Para decidir sobre la presencialidad, tenemos que saber muy bien cómo circula el virus, cómo se contagia y cómo nos podemos proteger. Y eso nos lo pueden dar como información científica los epidemiólogos. Y tenemos que conocer sobre las condiciones pedagógicas de trabajar en este contexto. Y para eso necesitamos hablar con pedagogos. El resto son opiniones, y son válidas como opiniones, ¿sí? Pero no son la fuente de la que uno tiene que ir a tomar información para tomar decisiones. Lo que contás y me hace recordar un comunicado que sacó SICOP, que es el gremio que nuclea a los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires, donde pedía que el gremio que representa a estos profesionales de la salud formen parte de los comités de contingencia que tenían los municipios para tomar decisiones. Fíjate qué pata estaba sin tenerse en cuenta la de los trabajadores de los hospitales y salas y demás. Impresionante. Y además, como si todo esto le faltara algún elemento, entra la cuestión de los colegios privados, que es otro punto para tener en cuenta. Esta semana, con un comunicado muy fuerte, pidiendo la presencialidad en todo el distrito de la provincia de Buenos Aires, salió la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires. Quien estuvo encargado de hablar al respecto fue Martín Zurita, que es secretario ejecutivo. Y doctora, si usted quisiera poder escuchar junto a todos nosotros y nosotras lo que dice Zurita, ¿por qué plantea el futuro? ¿Y de qué manera se puede pensar lo que viene? Y aquí apunta al rol que debe tener la familia, doctora, en el futuro de la educación. Así que cuando usted lo disponga, podemos escuchar al licenciado y profesor Martín Zurita. Sí, los protocolos realmente son muy estrictos y funcionan,
¿por qué no preocuparse en esto? Ya que las consecuencias son muy, muy fuertes. Creo que llegó el momento realmente de hacer un debate social, ¿no? Desde una mirada a largo plazo de la educación, una mirada consensuada, de cómo vamos a reconstruir los procesos pedagógicos, ¿no? Todo lo que son las rutinas de los millones de niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. No puede ser que el horizonte solamente sea pensar en las vacaciones de invierno, se adelanta una semana, se la pasa cada otra semana, en el calendario de horas, del aquí y ahora. Nosotros tenemos que pensar en el 2022, en el 2023, ya estar planificando, ya estar hablando de cómo vamos a hacer para parar la pelota y bueno, qué educación queremos, ¿no? Y en esto las familias y las escuelas deben tener un protagonismo en esta reconstrucción, porque toda esta demanda de la familia, de la sociedad, de las escuelas, por la apertura de las escuelas también creo que tiene que ser una enseñanza que nos tenemos que comprometer todos como sociedad para reconstruir esto que realmente está muy mal. Bueno, entonces Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué reflexión le merece lo que ha dicho el representante de un sector que ha tenido muchas críticas, muchísimas críticas, incluso SADOP ha salido en reiteradas oportunidades criticando a colegios privados, incluso de Bahía Blanca, y hasta con denuncias porque obligaban a sus trabajadores, a pesar de estar prohibida la presencialidad, a concurrir a los establecimientos? Bueno, en principio, cuando uno escucha este fragmento que acabamos de compartir, lo primero que pienso es que parte de una premisa que es falsa, ¿no? O sea, él dice, si los protocolos funcionan debidamente, ¿los protocolos funcionan debidamente? O sea, es la primera pregunta que a mí se me dispara. Todas las estadísticas muestran que ha habido un aumento de casos a partir de la presencialidad en las escuelas por el movimiento que la presencialidad genera, no solo adentro de la institución escuela, sino en el transporte, en los alrededores de la escuela, en la ciudad en general, precisamente porque hay escolaridad. Esto no es nuevo, o sea, no lo vamos a descubrir en pandemia, nosotros lo sabemos qué pasa cuando llega el verano y no hay escolaridad, ¿no? Sabemos cómo merma la circulación de transporte, la circulación en la ciudad en general. Bueno, perdón, digo, el año pasado, 2020, sin niños en las escuelas, había menos casos, ¿no? Lo decía el doctor Meo también. Además tenemos eso, ¿no? O sea, por un lado, estos datos que nos brinda la realidad. Por otro lado, tenemos los dichos y las palabras de los trabajadores y las trabajadoras docentes, ¿sí? Y los no docentes que están también en las escuelas, que señalan lo mismo, que señalan el número increíble de contagios que hay entre el mismo personal y que además señalan que esos casos muchas veces son ocultados por la misma dirección de las escuelas o por las instituciones que rigen las escuelas. Entonces, primero habría que preguntarse si los protocolos funcionan. Por otro lado, es válida su inquietud respecto de pensar a futuro la educación. Y sí, tenemos que pensar, en algún momento tendremos que pensar cómo vamos a sortear todo el daño que se ha producido precisamente por la pandemia, ¿no? Y por este tipo de educación a distancia. Pero en este momento me parece que lo que tenemos que trabajar es lo imprevisible, la incertidumbre. Me parece que desde los contextos educativos incluso, es muy interesante poder pensar esto mismo, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Uno de los puntos uno de los puntos que mencionaba las docentes hoy es
es complejo trabajar en la incertidumbre y ponerle las pilas en el mientras tanto. Porque también está este empuje de, bueno, la vocación, los docentes, vamos adelante, ponerse las pilas, hay que ponerse... Y en el mientras tanto está toda la cuestión personal, ¿no? La cuestión individual y la cuestión de la familia, el riesgo, el temor. Digo, también tener en cuenta la individualidad de los docentes y las docentes, ¿cierto? Sí, pero además, cuando yo hablo de la incertidumbre, digo, una de las cuestiones que tenemos que tienen que ser parte del trabajo dentro de las escuelas, en cualquier contexto, no en pandemia únicamente, es la incertidumbre. Vivimos en una sociedad que se ha vuelto incierta. Si pensamos años atrás, o décadas atrás, estudiar determinada carrera o hacer una carrera, tener una profesión, te garantizaba ciertas posibilidades. Hoy no. Determinados contextos garantizaban cierto escenario. Hoy no. Entonces, trabajar con la incertidumbre es una necesidad siempre. Sí, trabajar con lo emergente. Porque cuando yo escucho a Zurita, lo primero que me pregunto es qué tipo de docente es Zurita. Hay docentes que dan clase para determinado tipo de alumnos, para el que tiene delante, para un alumno concreto con el que se vincula y se relaciona, y porque lo conoce, puede encontrar la mejor estrategia para que ese alumno haga un proceso de aprendizaje que siempre requiere esfuerzo, pero que también puede implicar el disfrute, y un proceso de aprendizaje eficaz. Entonces, en ese vínculo, en ese conocerse, van creando la forma. Hay otros docentes que dan clase a pesar de sus alumnos. Son como clases enlatadas, ¿no? O sea, doy la misma clase para todo el mundo, no importa quién tengo enfrente. No importa sus necesidades, sus capacidades, sus circunstancias. Y esto es lo que a mí me surge como pregunta, ¿no? O sea, habla de millones de chicos damnificados, ¿no? En el fragmentito que nosotros compartimos no está, pero en otro momento de esa misma nota, Zurita decía que le preocupaban los chicos sin conectividad. ¿Cuántos chicos sin conectividad son los que concurren a las escuelas privadas? ¿Cuántas becas destinan las escuelas privadas para integrar entre su población de alumnos, alumnos de zonas vulnerables? A esto me refiero yo con la peligrosidad de los discursos vacíos, de los discursos sin contexto. Zurita habla como si no existiera una pandemia. Estamos en una pandemia. O sea, no es que la educación de golpe entró en crisis porque sí. Estamos en una pandemia. Tenemos que atender esa circunstancia. Entonces, que se apropie de la defensa de los derechos de niños que no son, niños y niñas que no son contenidos por las escuelas privadas, es preocupante, ¿no? Es muy preocupante. Es como estar en distintos planos del debate, es utilizar un argumento que pertenece, no sé si a otro sector, pero para otro debate en beneficio propio, ¿no? Porque a la sazón no correspondía estrictamente. Es movilizar una emoción, ¿sí? Argentina se construyó sobre un discurso en defensa de la educación pública. La identidad argentina se construye, después podemos discutir todos los beneficios o perjuicios de la escuela normal y la ideología que estaba por detrás de la escuela normal, pero digamos, en principio Argentina construye su identidad sobre ese discurso, la defensa de la educación pública, las posibilidades que otorga la educación pública. Entonces, cuando yo apelo a esto y apelo a la promoción social que da la escuela, nadie en principio podría estar en contra de eso. Pero es falaz argumentar desde ese lugar hoy, porque el problema con la presencialidad o la no presencialidad en las escuelas no tiene que ver con la educación pública y no tiene que ver con la defensa o la agresión a la educación. Tiene que ver con el contexto de pandemia y lo que está en juego es la vida.
Entonces, la preocupación por si presencialidad sí, presencialidad no, tiene que ver con la vida de quiénes, de las niñeces que acuden a las escuelas y de los trabajadores y trabajadoras que en calidad de docentes o de no docentes habitan las escuelas. Si salteamos eso, si olvidamos eso, y movemos esas emociones que intenta mover Zurita en su discurso, estamos enturbiando una discusión, confundiendo, estamos basándonos en la opinión, no en un discurso crítico. Porque el discurso crítico tiene un anclaje social, contextual, histórico y geográfico. Y esto es lo que Zurita borra en su discurso. Y me parece bárbaro que esté interesado en saber qué opinan los padres y las madres, las familias en general. Sí, claro, las familias acompañan también el proceso de aprendizaje de los chicos y las chicas. Ahora, lo que a mí me aterra es pensar si Zurita está pensando en los padres y las madres como aquellos que acompañan un proceso de aprendizaje, entonces tengo que enterarme de sus pesares y sus inconvenientes para poder abordar mejor esta situación, o está pensando en clientes. Y acá se me mezcla lo que hablábamos del Conmebol, ¿no? Claro. Esto de, ¿cuál es el interés real por detrás? ¿No? ¿Es el dinero? Doctora, el pedido o el requerimiento ante las autoridades provinciales en el petitorio que presentaron hablaban efectivamente de eso. O sea, estaba la educación, pero hablaba de las cuotas que no se pueden cobrar, de ciertos requerimientos a los cuales no se puede llegar y demás. Sin contar que en muchos casos son entidades que tienen su sustento oficial, ¿no? Sí, tienen su subvención pública. Exactamente. Pero bueno, si lo que está por detrás es un interés comercial en la educación, entonces no hablemos de los chicos que no tienen conectividad, hablemos de negocios. ¿No? Porque eso es lo que suena por detrás. Y ese discurso es falaz. Muy bien. Doctora, ¿le parece que cambiemos de tema? Porque esta semana hay un tema que no tiene resolución todavía en Bahía Blanca. Mire, estuve consultando fuentes hasta hace media hora aproximadamente y no hay resolución por el cartel que identifica la Plaza de Lavalle, ex Plaza del Sol, como Plaza de la Resistencia y la Memoria. Este cartel había sido colocado en 2013 y desapareció. Miren de lo que estoy hablando, ¿no? Desconociéndose si fue por un acto vandálico o retirado por la gestión municipal de ese momento. Después, los organismos de derechos humanos rebautizan el lugar por haber sido escenario desde los primeros años de democracia de movilizaciones y actos en conmemoración de los 30.000 compañeros y compañeras víctimas de la dictadura cívico-militar, eclesiástica y mediática. Bueno, hace unos días el director de Espacios Públicos de la comuna, Pablo Bianco, que está bajo la órbita de la Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, que encabeza otro conocido de todos, Tomás Marisco, exigió, llamando por teléfono, que se sacara el cartel y les dijo, si lo retiran, ustedes pueden conservarlo. De vuelta, si lo retiran ustedes, pueden conservarlo. De lo contrario, lo retiramos nosotros. No le dio tiempo al diálogo, porque hay una cosa muy interesante que las organizaciones suelen tener, que es diálogo interno, ¿no? Ponerse de acuerdo para tomar una decisión. Bueno, al menos lo que se espera. Y la gente que trabaja allí, que aporta lo mejor de sí, suelen tener y tienen diálogo interno. Bueno, el tiempo es que no hubo tiempo para tomar una decisión. ¿Qué hizo la cuadrilla municipal? Lo retiró del lugar. Hace un rato, nada más, a las 6 de la tarde, preguntamos si había una novedad y todavía no, me dijeron. No hay novedad. Desde la CTA me dijeron no hay novedad y estamos viendo cómo seguir el reclamo. Esta es la expresión. Es decir, que podría tomarse otra forma que no sea la expresión, como lo que vamos a ver, si usted lo tiene a mano, en la expresión que hubo en conferencia de prensa de organizaciones y espacios políticos que se manifestaron sobre esta situación. El borramiento, el ocultar, el dejar de lado las marcas históricas que tiene Bahía Blanca. Así que cuando lo tenga a mano seríamos gustosos de verlo.
no es solo memoria. La memoria es muy importante, pero no es solo memoria. Es la presencia viva de compañeras y compañeros que durante tantos años sostuvieron la posibilidad de llevar adelante los juicios a los genocidas. Entonces, es pasarse por encima de todas esas padecimientos, de todos esos padecimientos que durante años impidieron llegar a lo que hoy todavía se está llevando adelante, que son los juicios por los crímenes de la AAA. De manera de que no es solo memoria, los negacionistas que hacen este tipo de cosas están diciendo que no les importó el terrorismo de Estado, que al contrario han convalidado estos hechos y que por eso deciden intempestivamente sacar un cartel de la plaza con toda la historia que hay detrás en esta plaza, con todo lo que han señalado los compañeros y las compañeras. Bueno, creo que la palabra negacionismo la han utilizado varios acá, porque es una palabra, una caracterización política del régimen que nos gobierna hace décadas en este país. Se plantea que los argentinos bajamos de los barcos, también negando los genocidios que han ocurrido tanto en la Patagonia, bajo la excursión de Roca, como a los Pilagá en el norte, y lo que ha ocurrido en el golpe del 76. Vamos a luchar para que el cartel vuelva a ser puesto en la plaza y se reivindique la historia y la lucha de militantes populares que fueron detenidos y desaparecidos también en Bahía Blanca. Doctora, lo importante de remarcar que no se trata solo de un cartel, ¿no es cierto? No estamos hablando específicamente de eso. Y también pensaba en otra vez esa plaza, ese espacio público, en el eje de las tensiones, ¿no? Es muy interesante porque circunscribiendo esta cuestión a Bahía Blanca, ¿no? El gobierno municipal que gobierna la ciudad ha tenido desde sus inicios expresiones que son difíciles de procesar, ¿no? O sea, porque tienen este carácter negacionista, porque niegan el número de desaparecidos. Los primeros actos oficiales del intendente que tuvieron que ver con el primer 24 de marzo que le tocó en su gestión, cuando iniciaba su gobierno, fueron muy complicados. Y al mismo tiempo tuvo y tiene actitudes muy claras respecto de los espacios públicos, de desproteger, de desatender los espacios públicos, salvo el espacio de la Plaza Rivadavia, ¿no? O sea, como si toda la atención fuese a concentrarse allí, como si toda manifestación tuviera que concentrarse así. De la misma manera, desfinanció los carnavales, las expresiones populares en los barrios, las orquestas barriales. O sea, toda una serie de acciones concretas contra la memoria de la comunidad. Sacar ese cartel es un ataque a la memoria. Ese cartel tiene por detrás toda una construcción en relación a nuestra memoria. Y está además en una plaza muy significativa, que ha recibido muchísima atención en el último tiempo por intereses económicos nuevamente, ¿no? Puestos en juego. Y que, bueno, movilizó a toda la comunidad en defensa de ese espacio. Y ahora una nueva agresión a la memoria y al espacio público. Otra vez. Bueno, hablando de agresiones, que las calles de Bahía Blanca, las calles de tierra y las de asfalto también, pero las calles de tierra tengan pozos, pocitos, agua, agüita, cloacas, caquita y todo eso, es una agresión, ¿no? A los vecinos y vecinas de esos lugares. Son formas interesantes de establecer vecinos de primera y vecinos de segunda, ¿no? ¿Podemos compartir lo que está pasando, por ejemplo, en el barrio Sánchez Elía? Ahí una vecina, y le agradecemos mucho al grupo de vecinos autoconvocados por el agua, que están trabajando muchísimo, se están esforzando muchísimo para lograr que Bahía tenga un servicio
suficiente para atender los reclamos y para satisfacer las necesidades, no solo de agua, sino también de cloacas. Planteando un poco lo que pasa allí. Es una muestra entre tantas, porque la verdad que es impresionante la cantidad de inconvenientes que hay, que se escuchan a diario, pero bueno, para graficar un caso, veamos lo que pasa en el barrio Sánchez Elías, si le parece bien, doctora. Muy bien. Fíjese lo que va a ver, es una cosa... Bueno, estamos acá en Mateo 1841. Vamos a graficar para que vean lo que es esto, ¿no? Zona medianamente alta de Bahía, el agua potable, acá está. El agua potable que falta en los domicilios, acá está. Hay una pérdida más arriba, ya lo denunciamos. Voy a hacer una recorrida por los barrios estos. Amaduchi, Don Bosco, Sánchez Elías, Tiro Federal, para que vean cómo ABSA derrocha el agua. Bueno, acá seguimos, estamos en Remedio de Escalada, 1831, y acá podemos ver, ¿no?, la cantidad de agua que se está yendo de las cañerías, agua potable, sí. Bueno, acá hay bastante trabajo para los señores de ABSA. ¿Sí? Esto va todo para abajo. Obviamente que debe ir a desagotar alguna cloaca. ¿Sí? Agua potable. Acá vamos a escuchar a una vecina que nos va a dar un testimonio. Nos va a decir más o menos hace cuánto que están así. Hola vecina, ¿hace cuánto que están así con el agua perdiendo? El agua hace como un mes. A ver si le digo el micrófono. Hace un mes están con él. Pero esto ya lo han roto, pero todo el año. Rompen hasta primero se rompió allá, después se rompió acá, después se volvió a romper 4 veces y ahora estamos con ese pozo que es un peligro terrible, porque se quedan enganchadas las motos. Bueno, ABSA, por favor, el señor intendente también, tomen carta en el asunto. Vamos a seguir grabando cómo está el barrio Sánchez Elías, Don Bosco, Amaduchi, con la cantidad de pozos que hay. Terrible. Gracias, señor. Acá a la vuelta vamos a buscar otro. ¿Tenemos otro pocito más de ABSA? Bueno, muchas gracias, señora. Vamos a caminar. Acá, por lo que se puede ver, han hecho alguna reparación y se les olvidó de volver a poner el asfalto, ¿no? Creo. Profunda es. Una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, estamos en Remedio de Escalada, 1821, por si alguno de la delegación o de ABSA se quiere dar una vuelta. Bueno, seguimos recorriendo la parte de Sánchez Elías, de Amaduchi. Acá podemos ver cómo el agua que baja y la pérdida que tenemos en Remedio de Escalada de Baigorria viene a asentar algunos domicilios, ¿sí? Y eso va jodiendo la vida diaria de las personas. Acá, bueno, por ejemplo, tenemos el agua que se acumula en el cordón, ¿no? Porque acá encuentra el límite, se llena de hojas, se llena de basura, todo. Vamos a preguntar acá a una vecina, ¿esto hace cuánto que está así, vecina, más o menos? Yo tengo entendido, porque yo no estaba en Bahía, pero tengo entendido que hace cerca de un mes. El tema es que hay una pérdida en la calle Remedio de Escalada 1831, que es un caño que está cruzando la calle y está roto. Lo han arreglado infinidad de veces, pero lo arreglan de un lado y se rompe del otro. El caño está cruzando la calle y bueno, nosotros hemos hecho muchos reclamos, que están los pedidos que yo les pedí por después no el número, pero hay muchos pedidos y no tenemos respuesta. En realidad, lo que vos decías es un asco esta nuestra vereda, ya no sabemos qué hacer porque se junta la tierra, se junta el barro, el barretioso que pueden pasar, porque el barro lo que hay en la calle. Estamos muy preocupados y nos molesta que nuestro barrio tenga este aspecto tan desagradable. Bien, acá estamos para que se ubique el intendente, la delegación. Estamos enfrente de la plaza de Sánchez Elías.
Esto, ¿cómo lo molesta en su vida diaria? ¿Cómo, digamos, cuando usted quiere entrar el auto, cuando quiere salir, todo eso? ¿Qué es lo que le genera, señora? Y sí, o sea, estoy constantemente barriendo la vereda y el garage porque el auto, por supuesto, entra todo embarrado, ¿no? Es muy desagradable. El olor, el barro, es muy desagradable. Bueno, vecina, la vecina acá dice que ya generó reclamos a ABSA al 0800, que es donde ellos dicen que hay que reclamar. Así que ahora vamos a mostrar el papelito con los reclamos. Así se constata que realmente la gente hace lo que tiene que hacer y ABSA no hace lo que tiene que hacer. Bueno, doctora, hay un común racimo de responsables, de problemas y de damnificados. Tal cual. Sí. Bueno, y que tiene que ver con la gestión, ¿no? Y con la toma de decisiones. Sí, con plata que iba a ser utilizada para una cosa, nunca estuvo, con las falencias actuales, porque el pedido estaba al delegado y al intendente, no solamente la empresa ABSA. Ese pozo ahí en medio de una esquina es el peligro andante y tantos otros. Sí, sí, bueno, lo que me encantó esa figura de una periodista improvisada desde el propio vecino, ¿no? O sea, tomar la voz comunal, muy interesante también son para pensarlo. Y desde un lugar de cómo moviliza la indignación, ¿no? Como estas pequeñas cosas que complican la vida cotidiana, como decía la vecina, ¿no? Bueno, doctora, algunas menciones finales que quisiera hacer. Yo tengo avisos parroquiales, saludos. Sí, quisiera invitar a todos y todas las que nos están viendo y nos vean a la función que vamos a hacer con Mujeres de Pelo Suelto, que va a ir el lunes a las 19 horas, 19:30 empieza la función, 19 horas se puede entrar a la sala. Es una función, la última función de Tríptico para un Deseo, al menos por ahora, y que va a ser a beneficio del merendero comunitario. Así que los invitamos a colaborar. Todo lo que se recaude va a ser destinado al merendero. Es un merendero que tiene muchas necesidades y bueno, hacemos la última función en beneficio de ellos. Los links de pago los pueden encontrar en mi muro, Mariela Rígano, o en el de Adriana Ditilio, o en el de Graciela Mónica García, así la encuentran en Facebook, o en Mujeres de Pelo Suelto. Son links de colaboración que van de 300 pesos a 1000, y toda colaboración es bienvenida. Y además, bueno, los invitamos también a ver una obra que nosotras, las Mujeres de Pelo Suelto, amamos. Sin duda, sin duda. Y a mí, déjeme mencionar 3 actividades que tienen que ver con el trabajo de economía popular. Una de ellas se va a realizar mañana, viernes, de 9 a 2 en la Plaza del Sol. Es la Feria de la Economía Popular, frutas, verduras, hortalizas y panificados en la Plaza del Sol. También mañana a la mañana, Feria de Emprendedores en la Plaza Rivadavia. Y como para completar, teniendo en cuenta el regalo de papá, porque así dice exactamente la invitación, la Feria del Parque de la Independencia será de 11 a 19 mañana, el sábado, el domingo y el lunes. Y en este caso es muy importante destacar lo de las ferias los fines de semana, porque durante el confinamiento no se podían hacer ferias, y menos los fines de semana donde había esa restricción. Ahora en fase 2 sí se puede hacer y al aire libre. Bueno, y una de las últimas novedades, ya que traigo a colación el tema de las restricciones, es la posibilidad con aforo de funcionar los cines y los teatros, algo que ya se ha habilitado aquí en Bahía Blanca. Para algunos es sencillo, en un aforo del 30%, pero para otros no tanto, ¿no? No, las salas teatrales chiquitas
es muy complicado, ¿no? Porque un aforo del 30% en una sala que alberga 50 personas es un número muy pequeño para todo el gasto que insume una función, ¿no? Eh, pero bueno, son cuestiones también que desde los sectores de cultura tendrían que empezar a pensar también, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras de la cultura que en este momento no están pudiendo generar ningún tipo de ingresos y que también la están pasando muy mal. Entonces, bueno, ver cómo atender esas situaciones, que también es un sector hacia el cual prácticamente no se ha dirigido ninguna política. Tema para futuros espacios, ¿no? ¿Cuánto se ha hecho para ese sector? Exactamente. Y te hago una última invitación, La que porque quieras. invité para la función de tríptico, para todos y todas las que quieran participar, el día 20, ¿sí? El domingo 20, vamos a tener un nuevo episodio de biografía amorosa de mujeres modernas, de Chicas de Colgar. También todos los anuncios están en nuestras páginas, en la página de Chicas de Colgar. Una función absolutamente gratuita, como siempre. Los capitulitos salen por Facebook y después nos quedamos charlando un ratito con todos y todas las que participen. Y bueno, dejamos la sorpresita de la función para ese mismo día. Buenísimo. Para la semana nos hemos quedado no sin tiempo, sino sin mucho tiempo, porque tiempo tenemos, necesitamos mucho tiempo para un tema recontra complicado, y lo digo esto porque genera un nivel de violencia y debate como es el lenguaje inclusivo. Podemos analizarlo la semana que viene, porque se van agregando como muchos elementos, porque atraviesa un montón de ámbitos, son varios los ámbitos atravesados: la justicia, los ministerios, las redes sociales, la invisibilización que se da por parte de las grandes corporaciones como YouTube, como Facebook, Instagram, TikTok, para no solo las corporalidades, sino también para aquellos que utilizan el lenguaje inclusivo, doctora. Así que, ¿me promete que vamos a hablar la semana que viene? Te prometo que vamos a hablar la semana que viene. No me olvido, doctora, mire que tengo una memoria prodigiosa, casi te digo. No hemos llegado a la suficiente confianza como para que elimines el doctora, ¿no? No, eso no va a pasar jamás de los jamases. Mal. Que tenga una buena semana. Igualmente, y aprovecho para saludar a todos y todas las que están del otro lado y también desearles que tengan una buena semana y que nos cuidemos todos y todas. Que estén bien. Adiós. Adiós.